de la multiplicación, en el caso de la multiplicación, el operador matemático se representa con una aspita o con un punto, ¿no? ¿Sí? Ambas maneras son válidas. Y toda operación matemática también tiene un resultado, pues, ¿no? Toda la operación matemática tiene un resultado, ¿no? ¿El resultado cómo se llama? En el caso de la multiplicación se llama producto, ¿no? O en el caso de la adición, ¿no? A veces le pregunto, ¿cuál es la operación matemática que estamos haciendo ahorita? Me dicen suma, no. Suma no es la operación matemática. La operación matemática es adición. ¿Y qué es la suma? A ver, no sé si alguien por ahí sabe. ¿Qué es la suma? ¿Qué es la suma, muchachos? A ver, ¿quién por ahí se anima a decirme qué es la suma? ¿Nadie? ¿Qué es la suma? A ver, Kevin, ¿qué es la suma? Ustedes han hecho 4 operaciones en aritmética. Han hecho adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Qué es la suma? El resultado de la adición, ¿verdad? A ver, vamos con la adición, a ver. El resultado de la suma. Ujú. Vamos con la adición. Por ejemplo, por acá voy a tener 5 más 4. Mira, estoy usando los mismos elementos, pero la operación, perdón, el operador matemático es diferente. Y la forma de proceder también va a ser diferente. 5 más 4 me da 9. 5 más 4 me da 9. ¿No es cierto? 5 más 4 me da 9. Entonces, ¿cuáles son los elementos en la adición? Sumandos, ¿no? En este caso, ambos se llaman sumandos. ¿Ya? Y el resultado se llama suma, ¿no? Suma, ¿no? El operador matemático de la adición se llama más. En la multiplicación es el por. En la sustracción es el menos. En la división es el entre. En la radicación, ¿cómo se llama el operador matemático en la radicación? El radical. El operador matemático en la potenciación, les decía que no, ¿no? Bueno, los que están desde el principio de año, les decía que usualmente no se representaba, ¿no? Pero era el paréntesis. ¿Ya? Profesor, ¿qué tiene que ver lo que usted está hablando ahora con nuestro tema, profesor? Parece que eso es equivocado. No, no. Lo que pasa es que vamos a hacer una nueva operación matemática. Muchos de ustedes ya han visto ese tema ya, ¿no? La operación matemática que les voy a mostrar ahora se llama la logaritmación. ¿Ya? La operación matemática que les voy a mostrar ahora se llama la logaritmación. ¿Ya? Profesor, pero ahí dice logaritmo, sí. En los libros ya se ha hecho una costumbre trabajarlo con el nombre del resultado de la logaritmación. ¿Sí? Pero en sí, la operación matemática se llama logaritmación. La logaritmación da como resultado el logaritmo, eso sí, da como resultado el logaritmo. ¿Ya? Entonces, definamos. El operador matemático, ahí está. Uy, yo pensé que no ibas a venir hoy día. Ahí está. ¿Cuántos vienen de lunes a viernes? A ver, porque ahorita hay 27, ¿no? Menos 2, menos yo y la mía son 25. ¿Qué está pasando con el resto, muchachos? ¿O así nomás queda? Yo creo que deben ser al menos 10 más. Al menos deben ser 10 más. Máximo 40. Así es que estos chicos ya no vienen a álgebra, ¿no? Uy, ya. Ya los van a ver sufriendo cuando estén en la universidad. Ya, ahí van a estar sufriendo con matemáticas. Ajá, van a sufrir con matemáticas. Uy, ahí van a estar pidiendo, ¿no? ¿Por qué no presta atención al profesor de álgebra? Porque la matemática es álgebra, ¿no? Ya todas las clases le voy a decir lo mismo, porque es así. Ya. Entonces, definamos, ¿no? El operador matemático de la logaritmación es este de acá, LOG. LOG es el operador matemático de la logaritmación. ¿Ya? No tiene un nombre en específico, ¿no? Porque, por ejemplo, en la multiplicación, un puntito se llama por, ¿no? Un puntito, si yo coloco un puntito, ese puntito significa por, ¿verdad? Ese puntito es por en la multiplicación, ¿no? Pero aquí no recibe un nombre en específico, pero sí sé que es LOG. LOG es el operador matemático de la logaritmación. Los elementos que participan, estos sí tienen sus nombres, ¿no? El n se llama número, acá le hemos puesto, n es el número, a ver, n es el número, y b es la base. B es la base.
por si acaso, acá no dice B a la N, ¿ah? El B es un subíndice. ¿No? Cuando digo subíndice me refiero a esto. Por ejemplo, decíamos primera raíz, segunda raíz. Colocamos x sub 1, ¿verdad? Este x sub 1 ¿no? Es un subíndice, ¿no? Me indicaba la primera raíz, ¿no? Igual acá, el B es un subíndice, ¿no? ¿Ya? Ese B se llama base, ¿de acuerdo? Y toda operación matemática, como les decía, tiene un resultado, ¿no? Que aquí va a ser X. Toda operación matemática tiene un resultado, ¿de acuerdo? Que en este caso yo lo estoy denotando con X, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo genero este X, no? ¿Cómo genero este X, no? Ahí se forma el signo de interrogación. Profe, ¿y cómo llego a X, no? Es la pregunta, ¿no? Pues, aquí es donde interviene lo que le decía, pues, ¿no? Al principio de la clase. Los primeros segundos les decía que es un recordatorio de la potenciación. Porque para hallar X, recuerdo, tengo que recordarme de la potenciación. Tengo que saber potenciar. ¿Ya? Y para eso hay una reglita, ¿no? La regla del cabezazo, le dicen, ¿no? No es que vas a meter un cabezazo a tu cuaderno, o a tu pantalla, o a tu celular, ¿ah? Sino me refiero a que cabezazo es porque B a la X, N. Te tiene que dar N. O sea, en otras palabras, hallar X que se llama el logaritmo, o sea, el resultado, es hallar el exponente, ¿no? Porque B a la X tiene que darte N, ¿no? Si tú quieres hallar el resultado de X, ¿no? O si quieres calcular X, tienes que ponerte a pensar, ¿no? Esta base, elevado a qué número, me termina dando N. Entonces, este X es el exponente, ¿no? El X es el resultado de la logaritmación, que se llama logaritmo, ¿no? El resultado es el exponente, ¿no? Porque tengo que pensar, ¿no? La base a qué número me termina dando N, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la operación de verificación es B a la X y me da N, ¿no? Eso es lo que tiene que verificarse para que tú digas que tu X está bien calculado, ¿no? El método del cabezazo, entonces, ¿no? Trata de relacionarlo con algo que te permita reconocer rápidamente, ya, lo que se cumple, ¿no? Cabezazo, ¿no? B le mete un cabezazo a X y terminas hallando N, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, miren, a ver. Profe, no entiendo mucho, profesor, la verdad que no sé, a ver, un ejemplo mejor. Con eso sí entiendo, ya. 5, a veces uno se emociona, ¿no? Y dice 25, ¿no? 5 por 25 te da 125, pero el problema es que yo no he dicho 5 por cuánto, he dicho 5 a la cuánto. Ah, cierto, ¿no, profe? Entonces, ponte a pensar. 5 elevado a qué número me determina dando 125. ¿Cuál es? Muy bien, muy bien. 5 elevado al cubo, ¿verdad? Acá lo voy a colocar de verde hierba, ¿no? Es que te gusta la hierba, o sea, la verdura me refiero. 5 al cubo me da 125, ¿de acuerdo? 5 al cubo me da 125, ¿ves? El cabezazo, 5 al cubo, 5 al cubo, 5 al cubo, ¿no? Entonces, para que tú verifiques, nada más acá voy a colocar 5 elevado al cubo y nos da 125. Ya está, muchachos. Ahí está. ¿Todo claro? ¿Sí? Así se verifica. Vean, acá hay más ejemplos, mira, aquí hay más ejemplos. A ver, mira, algo que me olvidé colocar acá en la teoría, se me pasó ya, se me pasó, ya. Pero es cómo se lee, ¿no? ¿Cuál es el logaritmo de 81 en base a 3? Ya, no, algunos dicen 81 sobre 3, o dicen 3 al 81, ya, a veces da ganas de ahorcarlos, ¿no? Pero por eso le digo cómo se lee correctamente, ¿no? Es 81 en base a 3. ¿Cuál es el logaritmo de 81 en base a 3? No es 81 sobre 3 o 3 al 81, nada, nada. Entonces, nos ponemos a pensar, 3 a la cuánto. A ver, el cabezazo. 3 aquí le tiene que dar un cabezazo para ir a 81, ¿no? 4. Muy bien, 3 a la cuarta, ¿no? ¿Por qué 4? A ver, porque 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? A ver, si no te acuerdas, multiplica el 3 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 81.
81. 81, ¿no? 81, muy bien, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo claro, no? ¿O están volando? Sí se entiende, profe. No, claro, profesor. Ya, acá mejor lo voy a hacer con señales de mi dedito, ¿ya? Porque creo que creo que no se recuerda, no practica, ¿no? Ya, voy a cortar mi cabello, muchachos, esto es un desastre mi cabello. No se vayan a burlar, ¿no? Por acá me están diciendo Chubaca en mi casa. Ya, hemos cortado el cabello hoy día, creo. Ya, a ver, logaritmo de 4 en base 2, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto es logaritmo de 4 en base 2? Al Vamos, cuadrado. logaritmo, No, logaritmo, dos. no, logaritmo de 4 en base 2. ¿Cuánto es? Al cuadrado. 2. Ya, a ver. 2 a la cuánto me termina dando 4. Dos. Justo A ver. Bioso ahí veo una foto en su perfil, está con sus dos deditos así, mira. Esa es la respuesta, 2, ¿no es cierto? 2 elevado a la cuánto? A la 2, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, me termina dando ¿cuánto? 4, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? 2 al cuadrado me termina dando 4. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos, o están volando? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Ya, muy bien. A ver, vamos complicando un poco más el asunto. A ver. Dice, logaritmo de un cuarto en base 4, ¿no? 4 a la cuánto me da un cuartito de pollo. -1. ¿Cuánto? -1, muy bien. Por ahí no tenga miedo, muy bien, lo he dicho bien. No sé quién, por ahí escuché un varón. Normalmente no participan los varones, ¿no? En audio, pero sí por el chat. Muy bien. Sin miedo, yo no me voy a burlar, por si acaso. 4 a la -1 es un cuartito de pollo. O sea, también puede salirme un negativo, ¿no? Puede salirme negativo también. Ya, acá otro. 5 a la cuánto me da 1. Porque también, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Cero. A la 0, muy bien. 5 a la 0, 5 a la 0 me da 1. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Todo claro hasta ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Profesor, este ejemplo, profe, usted se ha olvidado la base. Yo les pregunto, ¿me he olvidado la base o está bien así como está? Y acá Samantha ya me dio la respuesta inclusive. Si no te dan la base, se sobreentiende que es. Si no me dan la base, se sobreentiende que es 10, ¿ya? Si no me dan la base, muchachos, se sobreentiende que es 10, ¿ya? Por favor, cuando ustedes vean un ejercicio donde no te estén proporcionando la base, ya se sobreentiende que es 10. Hay que tomar eso en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos ponemos a pensar. 10 a la cuánto me termina dando 100. ¿Cuánto será? Dos. 10 al cuadrado me termina dando 100. Muy bien. Logaritmo de 7 en base a 7, ¿cuánto es? Uno. Logaritmo de 7 en base a 7 me da 1, porque 7 a la 1, ¿cuánto es? 7 a la 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 7. 7 a la 1 es 7, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos, o están volando? No sé qué están volando, no me dicen nada. Una ¿Todo pregunta, bien? Sí, sí. ¿por qué 10 digo? ¿Por qué se sobreentiende que es 10? Eso ya es algo que ya se ha asumido, ¿no? Cuando se decidió hacer la convención, dijeron que si no se establece la base, ya se sobreentiende que es 10, ¿no? Ya es algo que ya nosotros tenemos que, que asumirlo, ¿no? Que trabajarlo de esa manera, ¿no? Ya no es algo que tenga una demostración, sino ya es algo que se ha planteado y uno tiene que respetar eso. Profe, ¿qué será un cabezazo? Cuando digo cabezazo me refiero a esto, pues, ¿no? Mira. Cuando digo cabezazo me refiero a este 10
le da un cabezazo a 2, o sea, este 2 es su exponente, ¿no? 10 le da un cabezazo a 2, 10 al cuadrado y eso me da 100. A eso me refiero con cabezazo. El cabezazo es solamente una manera para que recuerdes qué es lo que se cumple, ¿no? O sea, ustedes saben que cualquier cosita que me permita recordar un teorema, una propiedad, una fórmula, es válido para que pueda generalizarlo, ¿no? ¿No? Acá le hemos puesto cabezazo para que lo asocies, ¿no? Ah, ya, este tiene que buscar un número, ¿no? Tiene que elevarse un número para que me dé 100, ¿no? Por eso que se llama el método del cabezazo. Ahora, vamos, justamente iba a ir a esa parte, ¿no? Justamente iba a ir a esta parte, ¿no? Profesor, usted ha puesto acá esto de acá que no entiendo y para qué sirve, ¿no? Ya, esto de aquí que está de celeste, ahora voy a borrar el celeste esto, ya, es la restricción. Por ejemplo, miren, si teníamos raíz cuadrada de x, yo les pregunto, ¿el x puede ser negativo? ¿El x puede ser negativo? ¿Cómo tiene que ser el x? A ver, hemos hecho expresiones irracionales hace un tiempo. Positivo. ¿Solo positivo? ¿Cómo tiene que ser el x? A ver, por definición. ¿Solamente positivo o mayor o igual que cero? Tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? ¿Sí? Cuando veo que es un radical de índice par, siempre el radicando tiene que ser mayor o igual que cero, muchachos. Ajá, mayor o igual que cero, ¿no? Igual pasaba si era una fracción, ¿no? Por ejemplo, tenía P de X entre Q de X, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el Q de X? ¿Cómo es el Q de X? A ver, si recuerdan, en una fracción, ¿cómo tiene que ser el denominador? Tiene que ser diferente, sí. Ah, muy bien, ahí están practicando, ¿ves? Son restricciones, ¿verdad? Igual pasa, en los logaritmos también hay restricciones, muchachos, ¿ya? Para empezar, tenemos que mencionar que el número, o sea, n, tiene que ser mayor que cero, ¿no? O sea, eso es una definición con la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Quizás hoy día no tanto. Hoy día no tanto vamos a complicarnos con esto. Quizás la próxima semana sí, porque ahí sí va a ser con inecuaciones. Y ahí, ustedes saben, cuando se trata de inecuaciones, ahí toda desigualdad participa. ¿Ya? N mayor que cero, ¿no? O sea, el número tiene que ser mayor que cero, ¿no? Aparte, me interesa que la base también sea mayor que cero. O sea, el número y las bases tienen que ser positivos. Y una última restricción. La base tiene que ser diferente de la unidad, ¿no? O sea que la base tiene dos restricciones, mayor que cero y diferente de la unidad, ¿ya? Ahora, no quiero que, uy, voy a borrar esto aquí. No quiero que confundan esto. El b mayor que cero y diferente de 1 no significa que el b sea mayor que 1, ¿ah? Eso está mal, ¿ah? Porque entre 0 y 1 hay valores, ¿no? ¿Ya? La base es mayor que cero y diferente de 1, ¿no? Y el número tiene que ser mayor que cero, ¿ya? Como puedes ver, el, el, mira, los números que yo he puesto, mira, 125 es positivo, 81 es positivo, un cuarto es positivo, 100 es positivo, 4 es positivo, 1 es positivo, ¿ves? 7 es positivo. Los números siempre van a ser positivos, muchachos, siempre, ¿no? Los números siempre van a ser positivos. Y con respecto a las bases, también tienen que ser positivas, ¿no? Y también, adicionalmente a eso, tiene que ser diferente de la unidad, ¿no? Mira, la base 5 mayor que 1 y diferente de la unidad. El 3 igualito, ¿no? Mayor que 1 y diferente de la unidad. ¿Ya? Profesor, pero acá ha puesto en el número 1, ya. En el número, recuerden que el número es este espacio de aquí. Este espacio es el número, ¿ya, muchachos? Profesor, pero si es una expresión, igual le voy a llamar número, sí. El espacio se llama número, no importa que al final haya una expresión, o sea, el espacio se llama número, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir necesariamente que tiene que ser un número, sino el espacio se llama número. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entendimos cómo calcular un logaritmo. A ver, un ejemplo más. Logaritmo, al que sea logaritmo de que sea 169 en base 13. A ver, ¿cuánto sale esto?
¿Cuánto es el logaritmo de 169 en base a 13? 2. 2, muy bien, me sale 2. Excelente. Sale 2, ¿no? Porque 13 al cuadrado me da 169, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces creo yo que ya hemos hecho la cantidad suficiente de ejemplos para entender cómo calcular un logaritmo, ¿no? Al final te das cuenta que para entender logaritmos tengo que saber potenciación, ¿no? Si no sé potenciación, ahí está el problema, ¿no? Pero tienes las grabaciones ahí, ¿no? En el sistema, puedes revisarlo. A ver, ¿qué dice acá? Sistemas de logaritmos. Lo que te había mencionado, ¿no? Si no me indican la base, muchachos, si no me indican la base, se va a sobreentender que es 10, ¿ya? ¿Ves? Si me dicen logaritmo de n, pues aquí se sobreentiende que la base es 10, ¿de acuerdo? Por eso que se llama logaritmo decimal. ¿Qué es el logaritmo decimal? Es aquel logaritmo cuya base es 10, pues. Por eso que se llama logaritmo decimal. Acá está la pequeña restricción, el número tiene que ser mayor que 0. A ver, en este ejemplo, me dicen calcula el logaritmo de 1.000.000. La base ya se sobreentiende que es 10. Entonces, 10 a la cuánto me termina dando 1.000.000. A ver, ¿quién me dice ahí la respuesta? 6, ¿verdad? Porque tengo que contar los ceros. Miren, cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, si no con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como hay 6 ceros, ¿no? 10, para que te dé 6 ceros, tiene que ser 6, pues, ¿no? 10 a la sexta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sistema decimal? ¿No? ¿Qué es el logaritmo decimal? El sistema decimal es cuando el logaritmo tiene base 10. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente sistema. Sistema natural, o también conocido como sistema neperiano, así se le llama. ¿Ya? Miren acá dice ln de p. ln dice. Es algo que quizás ahorita muchos no hayan visto en otra oportunidad. Dice ln, no dice L o G, dice ln, ¿no? Entonces, profesor, ¿ln está mal? No, está bien. ln significa logaritmo natural, ¿no? L de logaritmo, n natural, ¿no? Logaritmo natural de p, ¿cuánto será? ¿No? ln es la representación del logaritmo natural. Entonces, este ln ustedes lo van a colocar como logaritmo en base e. ¿Qué? Y, profe, ¿y qué cosa es el e? El e es el número natural, ¿no? Al igual que el pi, ¿ya? Es un decimal inexacto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuánto es el valor de pi, muchachos? ¿Se acuerdan cuánto es el valor de pi? ¿Se acuerdan el valor de pi o no se acuerdan el valor de pi? 3,1415. Claro, ¿no? Y continúa, ¿sí o no? Una tablaza, ¿no se acuerdan que yo les había mostrado antes? Miren acá, a ver. Miren acá. El número neperiano. Ojalá que se pueda visualizar aquí el numerito. El número, claro, el número neperiano es porque lo crea el señor Napier, ¿no? De ahí se deriva el número. Y el número neperiano sale de una sumatoria, mira, de este factorial. Ya, pero, bueno, acá no muestra la tablita, ¿no? Acá no muestra, no, bueno, no muestra la tablita, pero también es un decimal inexacto. Acá no me dejan mostrar la tablita. Acá está, ¿no? Ahí está, miren. Acá empieza, miren, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, miren, 2,71. Acá, miren esta parte de aquí, este lado, por el lado izquierdo. 2,71, 8, 2, ¿no? 8, 1, 8, y mira, continúan los números. ¿Ves? Y esto continúa, ¿no? Decimal inexacto. Lo mismo que pasaba con el pi, ¿no? El pi es 3,14159 y continúa, ¿no? ¿Ves? Yo me acuerdo. ¿Quién se aprende todos estos números, pues, muchachos? No seas mal. ¿No? Entonces, el E, ¿no? Si quieres averiguar un poquito más, buscas ahí, pues, ¿no? Acá está el número E. El número E, ¿no? Acá está su historia y viene de esta sumatoria, ¿no? Tiene su demostración. ¿Eso quién lo crea? El señor John Napier. Ahí está, ¿ves? Constante de Napier, ¿no? De ahí, de la derivación de ese nombre sale el número neperiano, ¿no? De John Napier.
El número de Euler también, por eso se le representa con una E, porque es el número de Euler, con una E, ¿ya? Entonces, el valor de E está acá, 2.718. 2.718 y continúa, ¿no? Ya, ya sabes. Entonces, LN significa logaritmo natural o logaritmo neperiano. El logaritmo natural es aquel que tiene base E. ¿Qué cosa es el E? El número neperiano o el número de Euler, o número natural también se le llama. Pero tiene 3 nombres que se le puede proporcionar. Tomar en cuenta que el P es mayor que 0, eso ya lo sabemos por definición. El número tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Entonces ya conocen un nuevo número, ¿no? Un nuevo número que lo vamos a conocer como el número de Euler, ¿no? Lo que pasa es que en algunos problemas va a aparecer ese LN. Mejor les presento una vez para que después no se sorprendan, ¿ya? Ahora también hay una identidad fundamental en la logaritmación, ¿ya? Que lo deducimos de aquí, ¿no? ¿Sabemos? Hemos puesto nosotros hace unos momentos, hemos puesto que el logaritmo de n en base b me da x, ¿no? Y esto se fundamentaba con esto, con b, ¿no? B a la x me da n, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué pasa si el x lo cambio por logaritmo de n en base b? O sea, voy a colocar b elevado a la x, pero en vez de x, ¿qué voy a colocar? Logaritmo de n en base b. Y el n se mantiene, ¿no? ¿Ves? O sea que a partir de la definición y esta regla del cabezazo, estoy generando esta identidad fundamental, que nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Miren, ¿ah? Miren cómo lo vamos a interpretar nosotros. Cuando nosotros veamos que b está elevado al logaritmo de n en base b, y mira, y veo que me sale n, ¿no? Entonces podríamos asumirlo de la siguiente manera, como que el b se va con este b y solamente baja el n, de manera práctica, ¿ya? Entonces, miren acá, ¿qué pasa si me dicen 5 elevado al logaritmo de 2 en base 5? ¿Qué creen que va a pasar aquí? A ver. ¿Qué creen? ¿Cuánto sale eso? Según lo que te he mostrado aquí en la identidad fundamental. 2. 2, ¿verdad? Ya, es como que estos dos se eliminan. 2, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto será el logaritmo de... perdón, 7 elevado al logaritmo de 3 en base 7? ¿Cuánto sale? Ah, profe, se repiten. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Sale 3, ¿no es cierto? Eso. Sale 3, ¿ves? Hasta ahí, muchachos, ¿me entiendan o no me entienden, por favor? Necesito confirmación. Porque ya vamos a Sí, hacer se las entiende. propiedades. Sí, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahora vamos a hacer las propiedades. Más ejemplos. Ya, un ejemplo más. A ver. Mi compañera Mel quiere más ejemplos. A ver, que sea 20 a la logaritmo de 7 en base 20. A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto vale eso? Ah, ya. Cuando tú veas que esto se repita, se van. ¿Y qué me queda? Me queda 7, ¿ves? ¿Y esto de dónde lo estoy deduciendo? De la identidad fundamental. Mira, ¿ves? Si este B se repite con este B de aquí, entonces solamente va a quedar directamente N. ¿Ya? Esa es la propiedad. La identidad fundamental, ¿ya? ¿Qué dice por acá? A ver. ¿Sí se entendió el halcón? Ya, muy bien, claro. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, muchachos, vamos a las propiedades, ¿ya? Con las propiedades vamos ya a nosotros a poder hacer casi todos los problemas que están en el material, ¿ya? Primera propiedad. La primera propiedad dice que si tengo una suma de logaritmos que presentan la misma base, acá lo importante es darnos cuenta que las bases sean iguales. Si las bases son iguales, ¿ya? Si las bases son iguales, ¿de acuerdo? Nos va a salir logaritmo en base ¿qué? En base X, y se van a multiplicar los números. Se van a multiplicar. Eso es lo que manda la propiedad.
Y tiene una demostración, obviamente, ¿no? Pero hasta estar haciendo cada demostración nos vamos a demorar, ¿ya? Pero se multiplican los números, ¿ya? Se multiplican los números, ¿ya? El A y el B se multiplican, ¿no? Logaritmo de A por B en base X. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí, claro. Un ejemplo, a ver, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que me entiendan, porque después no quiero que se pierdan. A ver, ejemplito, ¿ya? A ver, vamos a colocar así. Ejemplos. 3, 4, 5. Un poco más centrado. Ya. Ya, miren, ¿ah? Rápidamente un ejemplito. Un ejemplito, a ver. Todavía no estamos haciendo la dirigida, por si acaso. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos con esas propiedades, ¿no? A ver, logaritmo de, que sea 3, en base a 3 de quién, a ver. De 7 tercios más logaritmo en base a 3 de 81 sobre 7. A ver, ¿cómo sería en este caso, muchachos? ¿Cómo sería en ese caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa vemos en común entre ellos? ¿Qué ves en común? A ver, analiza bien. ¿Qué tienen en común? La base, ¿no es cierto? Entonces, si la base es la misma, miren aquí, retrocedan. Si la base es la misma, es 3, entonces, si hay una suma de por medio, se multiplican los números directamente, ¿no? Los números, o sea, el A y el B se multiplican, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Estos se van a juntar, ¿no? Y se van a multiplicar, ¿no? Sería logaritmo, logaritmo en base 3, y vamos a multiplicar, ¿ya? 7 tercios por 81 séptimos, ¿no? ¿Ves? Y se multiplican los números, ¿ah? ¿Y quién se va? ¿Quién se va? Se va el 7 con el 7, ¿no? Me va a quedar 81 entre 3. O sea, nos va a quedar logaritmo. 81 entre 3 sale 27, muchachos. 27 en base a 3. Entonces te pones a pensar, 3 elevado a qué número me termina dando 27, ¿no? ¿Cuál es el 3. resultado? 3, ¿no es cierto? El resultado va a ser 3, ¿no? ¿Por qué 3? Porque 3 al cubo sale 27, ¿no es cierto? Porque 3 al cubo sale 27, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Sí? Todo claro. Perfecto, ya. Ya, muy bien. Otro ejemplo, bueno, otra propiedad, mejor dicho. Otra propiedad dice lo siguiente, ¿ya? La otra propiedad dice lo siguiente. Si veo nuevamente que tienen las mismas bases, ¿ya? Tienen la misma base, mira, base X, ¿de acuerdo? Eso va a implicar que se junten en uno solo, pero ahora hay una diferencia. Si hay una diferencia, ¿qué va a pasar con las bases? A ver, ¿quién me dice? Si es una diferencia, ¿qué pasa con las bases? Con los números, perdón, con los números. Se divide, claro, ¿no? Se divide, ¿no? Si es una suma, colocas la base en común y se multiplican los números. Pero si hay diferencias, colocas la base y vas a dividir. Sería A entre B. Sería A entre B. ¿Ya? A entre B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? De esta manera.
¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, creo que de esto voy a dejar por el momento eh, la aplicación en un ejercicio, ¿ya? Lo que quería mencionarles también es lo siguiente, ustedes también pueden ir en reversa, ¿no? O sea, y eso ya lo vengo diciendo desde propiedades pasadas, ¿no? No se lo aprendan en este orden, no solamente en este orden, sino también en sentido contrario, ¿no? O sea, hemos dicho que mismas bases, ¿no? Hemos dicho que se multiplican los números, ¿verdad? Pero también puedes ir en reversa, ¿no? O sea, tienes un producto en base X, tú lo puedes separar, ¿en qué? En una suma. Cuando es producto, lo separas en una suma, ¿no? Colocas primero ¿no? El número A, en el otro logaritmo el número B, ¿de acuerdo? Y separar las bases, pues, ¿no es cierto? Y si es una división, puedes separarlo en una diferencia, ¿no? El número por acá, ¿no? El numerador, ¿no? En el primer número, el denominador en el segundo número y la base es X, ¿no? O sea, va a depender mucho de tu ejercicio, ¿no? A veces conviene ir de de izquierda a derecha, o en otros problemas de derecha a izquierda, ¿no? Tienes que adecuarte rápidamente al caso, ¿no? Sobre cada uno de estas propiedades, ¿no? Otra propiedad bien conocida es la regla del sombrerito, ¿no? ¿No? Lo que se llama la regla del sombrerito, ¿no? Básicamente por lo que vas a terminar haciendo, mira. Por ejemplo, acá dice, acá tenemos el número A en base X, ¿no? ¿Qué pasa con este N? Va a pasar a este lado a dividir, ¿no? O va a pasar, perdón, a multiplicar. Te sacas el sombrerito, ¿no? Por eso que se le ha dado ese nombre, ¿no? Solamente para un recordatorio, ¿no? Entonces el N pasa a multiplicar, ¿no? N multiplicado, ¿por quién sería? Por logaritmo. ¿Por logaritmo de quién? De A en base X. De A en base X. Ya está, ¿ves? Logaritmo de A en base X. ¿Qué más? Pero algo que ustedes también deben tomar en cuenta es que a veces me conviene ir al revés, ¿no? O sea, el número que está multiplicando, subirlo como exponente, ¿no? ¿Qué pasa si el n sube? Generaría esto de aquí, lo que está inicialmente, ¿ves? Va a depender del problema, como les digo, ¿no? Va a depender del problema. En el segundo caso, vemos que tanto la base como el número, tanto la base como el número tienen sus propios exponentes. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que ocurre con este exponente del número va a pasar a multiplicar, ¿ya? Eso lo sabemos perfectamente, ¿ya? Adicionalmente a eso, el exponente de la base va a pasar, pero a dividir. No pasa a multiplicar, pasa a dividir, ¿ves? Y acá vamos a colocar justamente la división. ¿Y qué es lo que nos queda? Luego de pasar los exponentes, lo que nos queda es el logaritmo, ¿no? Y coloco tanto el número como la base, pero ya obviamente sin los exponentes, porque esos ya pasaron, ¿no es cierto? La base A y perdón, el número A y la base X, ¿ya? A ver, un ejemplito. Acá sí te pongo un ejemplo. Número 2. Que sea logaritmo de 81 en base 27. A ver, ¿quién me dice cuántos logaritmos de 81 en base 27? A ver, ¿quién quiere lucirse? A ver. A ver, los escucho. ¿Cuántos logaritmos de 81 en base 27? Profesor, algunos dicen 3, porque piensan 27 por 3 me da 81, pero recuerden, no es por cuánto multiplicas, sino a la cuánto elevas. Eso, por favor, tienes que tomarlo en cuenta. Muy bien, Samantha, excelente. Por eso, pero no ha enseñado ya, pero dale forma. Mira lo que va a hacer. Logaritmo. El 81 y el 27 son potencias de 3. El 81 es potencia de 3, ¿verdad? El 81 es potencia de 3. 3 a la cuarta. Mientras que el 27 es potencia de 3 también. 3 al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? El exponente del número pasa a multiplicar y el exponente de la base pasa a dividir, ¿no? Y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar
Ya, logaritmo de, ya, el 4 baja. Acá está 4. Y abajo nos va a quedar el 3, ¿no? Y esto va a ser multiplicado por ¿qué? Por logaritmo de ¿qué? Me queda número 3 y me queda base 3. Número 3 y base 3. Pero, claro, porque una vez que se trasladen los exponentes, ¿no? El exponente del número a multiplicar y el exponente de la base a dividir, solamente me van a quedar las bases, ¿no? ¿Qué bases? El 3 y el número 3 y la base 3, ¿no? Acá los estoy colocando, ¿no? Pero ¿cuánto es el logaritmo de 3 en 3, muchachos? ¿Cuánto es el logaritmo de 3 en 3? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el logaritmo de 3 en 3? O sea, esta base 3, ¿a la cuánto me termina dando 3? A la 1, pues. Por eso que esto vale 1, ¿no? Entonces sería 4 tercios multiplicado por 1. ¿Cuánto es 4 tercios por 1? ¿Cuánto es 4 tercios por 1? 4 tercios, ¿verdad? Y así sale el logaritmo, miren, de 81 en base a 27, ¿no? Sale 4 tercios. Y eso pasa porque son potencias de 2, pues. Pasa porque son potencias de 3, perdón. Ya. Hasta aquí, muchachos, no sé si me están entendiendo, por favor, ¿me podrían confirmar? Por favor, me confirman si es que está ahí, estamos bien. Falta más propiedades todavía, por eso les estoy avisando, ¿no? Para que después no nos cueste. Ya, ¿qué es lo que hice? A ver, por ahí me piden que repita. El 81 lo coloco como 3 a la cuarta y el 27 como 3 al cubo. El 4 pasa a multiplicar, acá está 4, y el 3 pasa a dividir, ¿no? 3, 4 tercios. ¿Por quién? Por logaritmo de 3 en base a 3, ahí está. Y el logaritmo de 3 en base a 3 es 1, ¿no? 1 por 4 tercios sale 4 tercios. ¿Ya? ¿Todo claro, muchachos? Ya, muy bien. Hagamos ahora la regla de la cadena, ¿no? Otra propiedad más, que se llama la regla de la cadena. Acá voy a colocarlo, ¿ya? La regla de la cadena dice lo siguiente. Tengo lo siguiente, logaritmo de quién, a ver, de a en base x por logaritmo de que sea b en base a por logaritmo de c en base b. Tiene que ser multiplicación, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Cuando tú veas de esta manera, si ves que existe una repetición entre número y base, se van a eliminar, ¿no? Acá se elimina el número a con la base a. Luego, el número b con la base b. Cuando ves repetición entre número y base a, se van eliminando como estamos procediendo en este caso, ¿ya? Y esto nos va a dar como resultado, sería el logaritmo ¿de quién? El c está como número, ya, se mantiene como número. Y el x acá quedó como base, sigue siendo base, ¿ves? O sea, se puede hacer esa reducción, ¿ya? A ver un ejemplito. Sería el ejemplo número 3. Que sea logaritmo de quién, a ver. Que sea acá en base 2, que sea 7 en base 2, por logaritmo de 6 en base 7, por logaritmo de 64 en base 6. A ver, muchachos, ¿cuánto sale esto? A ver, al ojo ustedes lo van a calcular seguramente. Ya no me sorprendería que lo hagan al ojo. ¿Cuánto sería eso? Ese logaritmo. ¿Cuánto? ¿Los escucho? Por acá Emily dice 6. Fanny, logaritmo de 64 en base 2, muy bien. ¿Y eso cuánto sale? Samantha dice 6, muy bien. Muy bien, Fanny, falta ahí la última partecita, ya está. Muy bien, Fanny, 6, excelente, ¿no? Muy bien, exacto. Los demás muchachos están atentos, ¿no?
El 7 se va a eliminar, ¿no? El 7 como número se va con esta base. El número 6 se va con esta base, porque hay repetición, ¿ves? Cuando hay repetición entre número y base se elimina. Y esto se va a integrar en un solo logaritmo, ¿no? Sería el logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 64, porque nos queda el número 64, y en base 2. ¿Cuánto logaritmo de 64 en base 2 es 6? Ya está. Y esa es la respuesta, ¿ves? Ya está. Sale 6. Muy bien, Fanny, excelente. ¿Ya? Así se trabaja, muchachos. No, pueden ver que no está complicado esta parte. Sigamos viendo más propiedades, a ver. Otra propiedad se llama la regla del intercambio. Propiedad número 5. La regla del intercambio. Ya. Está enojado, ¿no? Ya. La regla del intercambio, a ver. Regla del intercambio. ¿Qué pasa con la regla de intercambio? A ver. En la regla de intercambio, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. A ver, ahorita les coloco. Ya. Miren, así va a ser, ¿ya? Si yo tengo que sea, a ver, logaritmo en base b, que sea logaritmo de a elevado al logaritmo de b en base x. Ya que sea así. A elevado al logaritmo de b en base x. Ya, un poquito antes, a ver. A elevado al logaritmo de b en base x. Lo que ocurre aquí es bastante simple, miren. El a, que sería la base de todo este exponente, va a hacer un intercambio con el número del logaritmo. Entonces, solamente tienes que guiarte la flechita para hacer el cambio, ¿no? Igual, ¿no? La base, el número del logaritmo cambia con la base, ¿no? Con la base a, porque para a, su exponente es el logaritmo, ¿no es cierto? Entonces va a ser así. El b, este número cambia con a. Ahora el b va a ser como base de este exponente, ¿no? Elevado al logaritmo en base x de qué. Y este a, que era como la base, ahora está ocupando el lugar del número, ¿no? Ya. Esa es la regla de intercambio. Veamos ejemplo. Veamos un ejemplo, a ver. 4. Tenemos, a ver, que sea 27 a la logaritmo de 2 en base 3. A ver. ¿Cuál es el cambio acá, muchachos? A ver, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio aquí, muchachos? Este 2 va a cambiar de posición con 27. O sea, el 2 va a bajar, sería 2 elevado al logaritmo de ¿cuánto? El 27 sube a ocupar el lugar de 2. 27 sube a ocupar el lugar de 2, sería 27, ¿en base a qué? En base a 3. 2 elevado al logaritmo de 27 en base a 3. ¿Cuánto es el logaritmo de 27 en base a 3?
¿Cuánto es el logaritmo de 27 en base 3? ¿Cuánto? Sería 2 elevado al cubo, ¿no? Porque 27 en base 3 sale 3, ¿no? ¿Y por qué sale 3, ah? Porque 3 al cubo sale 27, ¿verdad? Entonces, mira, lo de verde lo estoy cambiando por 3, ¿ah? ¿Y cuánto es 2 al cubo, finalmente? 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? 2 al cubo sería 8. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos, o ya están volando ya? A ver, con sinceridad. Sí se entendió, profesor. Ah, muy bien, gracias. Por ahí los demás estarán volando, de repente no me dicen nada. Confirmen si, no, si entienden, perfecto. Si no, igual repetimos, ¿no? De ser necesario. Ya, continuemos. Sexta propiedad. Normalmente que aquí hay varias propiedades. Hay varias propiedades. Sexta propiedad. Se llama el cambio de base. Cambio de base. Ahí está. Cambio de base. Ya, sería así. Miren, el cambio de base sería así. Logaritmo. Logaritmo de a en base x dividido entre logaritmo de b en base x. Nos vamos a dar cuenta rápidamente. ¿Qué tienen en común esa división de logaritmos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hay en común entre esa división de logaritmos? Dice acá, a ver, el x, ¿no? Las bases, claro. Entonces, cuando tú ves esa repetición, puedes eliminar las bases. Exacto. Y colocar un solo logaritmo. Logaritmo de a en base b. O sea, el número a sigue siendo número, y este b es número, pero en el logaritmo del denominador, ¿ya? Pero al hacer esta operación, el número del logaritmo de la parte inferior, ahora pasa a ser la base. Y nos queda el logaritmo de a en base b. ¿Ven? A eso llamamos el cambio de base, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Ujú. A ver, veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Siguiente ejemplo, a ver, 5. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? A ver, vamos a ver, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Logaritmo de que sea 27 en base 2, ¿no? O que sea así, ¿ya? 128 en base 3, dividido entre quién? Entre logaritmo de 2 en base 3. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto sale esto? Sale el logaritmo de cuánto, a ver. Se va este 3 con este 3 y me queda 128 en base 2. A ver, muchachos, el logaritmo de 128 en base 2, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 7, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué sale 7? Porque 2 a la séptima sale 128, ¿ves? A ver, hasta aquí, muchachos, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Mm? Ah, 7 a la 2 sale 128, claro. Por eso que nos ha salido 7. Ya, yo no sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna inquietud sobre este tema. Por favor, a ver si tuviesen alguna pregunta.
Meili, ¿es Meili o Meili? Eso es lo que, una curiosidad, ¿no? Meili o Meili. ¿Todo claro o hay alguna cosa que no se ha entendido por ahí? De ser necesario lo repetimos, pues, ¿no? No, profesor, todo claro. Todo claro, muy bien. A ver, ¿qué dirá Mulatillo? ¿Todo claro, Mulatillo? ¿O estás volando? ¿Todo claro? Ya, siento que hay una propiedad que me estoy olvidando, muchachos, pero bueno, ya seguramente con el pasar de los problemas ya les iré haciendo mención, ¿ya? Pero siento que me olvidé una propiedad por ahí. Ya bueno, vamos a mostrar nuevamente la pantalla. Porque ya vamos a empezar con los ejercicios, ¿no? Mi nombre se escribe Meili, pero se pronuncia Meili. Meili, ¿no? No, es que de repente digo Meili o Meili, ¿no? Ya, Meili, ya. Muy bien. Bueno, agrego una observación más. Más que una observación, es algo que ya hemos visto ahí en uno de los ejemplos. Siete. Esto debí colocarlo al inicio. ¿Qué pasa si tengo logaritmo de 1 en base X? ¿Cuánto sale esto? A ver. De 1 en base X, ¿cuánto sale? Cuando tú veas que el número es 1, automáticamente el logaritmo es bien conocido, 0, ¿no? 0 tiene que ser, porque X a la 0 me termina dando 1, ¿ves? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tú ves que en el logaritmo tanto el número como la base son iguales? Tú te ves que tanto el número como la base son iguales. ¿Qué pasa ahí? Si el número y la base son iguales, ¿cuánto sale? Sale la unidad. Muy bien. Excelente. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Ahora sí. Empezamos con los cálculos. Empezamos con los cálculos, ¿ya? Muy bien. Todo esto ha sido la parte teórica. Ya hemos visto un montón de ejemplos. Y voy a centrarme en la parte de los ejercicios, ¿ya? A ver. Ya, a ver, veamos el problema número 1, ¿ya? Dice, la sonoridad es medida en decibeles. Y para realizar esta medición son necesarios los logaritmos. Por ejemplo, la medición de, del volumen está dada por la función logarítmica v de x, o sea, el volumen, ¿no? Es v de x igual a 10 por logaritmo de x entre 10 a la menos 12. Donde te dicen que X es la intensidad del sonido medido en vatios por metro cuadrado. Dice, en una sala de clases se registra una intensidad del sonido de 10 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es el volumen del ruido de la sala de clases? A ver, hay una formulita aquí. Esa formulita te permite calcular el volumen. ¿Ya? V de X, la fórmula es V de X igual a 10 veces por logaritmo de X entre 10 a la menos 12. Ya, pero ese 10 a la menos 12, miren, este 10 a la menos 12 puede subir al numerador, pero con signo cambiado, 10 a la 12. ¿Sabían eso, muchachos?
puede subir, ¿no? Pero con signo cambiado. ¿Ya? Yo he hecho eso, ya le he subido con signo cambiado. ¿De acuerdo? No se vayan a asustar, ¿ya? Entonces sería, ¿cuánto? X por 10 a la 12. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es el denominador que está como 10 a la menos 12, yo lo puedo subir, pero el exponente debe cambiar, ¿no? Si decía 10 a la quinta, ese 5 podría subir como 10 a la menos 5, ¿ves? Dice que X es la intensidad del sonido, ¿no? Y con esa intensidad del sonido, yo el volumen ¿no? Hay el volumen de la sonoridad, ¿no es cierto? Dice, en una sala de clases se registra una intensidad de sonido de 10, y justamente el X es la intensidad del sonido, ¿no? Entonces me están pidiendo cuál es el ruido, cuál es el volumen para esa intensidad de 10 vatios por metro cuadrado, ¿no? Nos piden el volumen para una intensidad de 10.